Muy buenos días, tal como le dije al principio, tengo el honor y el gusto de tener como invitada a Francina Hungría, y Marlene primero nos va a dar una tacita de aroma y sabor. Ya me lo estoy disfrutando. Ya tú te fuiste adelante. Me fui adelante, me fui adelante. Gracias, Marlene. Francina, yo no tenía el gusto de conocerte de cerca. He estado en algún evento en que tú has tenido charlas, pero de cerca te quiero agradecer tu disponibilidad, porque realmente te escribí de inmediato, me respondiste. Te doy muchísimas gracias por eso. No, gracias a ti por la invitación, sobre todo porque estamos en víspera de mi conferencia. Y vamos a hablar de eso, porque es. ya yo hice mi tarea de investigación. Bueno, esa tarea es amplia porque, óyeme, son tantos proyectos, pero estoy feliz. Qué estoy bueno. Feliz. No somos contemporáneas de generación, por supuesto que no, yo puedo ser perfectamente tu mamá, tampoco estudié en INTEC, estudié en la UNFU, o sea que pude no haberte conocido nunca. Mi papá tuvo un tiempo en la UNFU. Sí, pero para que tú veas cómo un hecho terrible y desgraciado hace que tú, una joven profesional, en medio de su carrera de éxito, tienes una gran dificultad que hace un antes y un después de tu vida. Bueno, la verdad es que gracias por esa perspectiva que acabas de señalar, porque definitivamente que fue un hecho que marcó mi vida, pero no necesariamente de la forma que la mayoría lo ve, de que fue el final del camino. Sí fue el final de la Francina anterior, yo siento que soy una versión mejorada de mí misma, pero al mismo tiempo es una situación que ha servido de puente para unirme a tantas personas y eso me llena muchísimo. De verdad que me siento muy cómoda conmigo, con todo lo que estoy viviendo y primero inicié proyectos para brindar participación a personas con discapacidad porque conocí herramientas que me brindaron mucha autonomía y eso me reconfortó bastante. O sea, yo superé la discapacidad, no superé el hecho violento, eso es algo que todavía, con lo que he aprendido a vivir, pero que me sigue marcando psicológicamente y lo digo por lo que estabas hablando antes de que yo entrara aquí al set, pero más allá de eso, también ahora que la fundación está encaminada, que tengo un equipo sumamente comprometido con la labor que hacemos, creo que es el momento propicio para también acercarme a las mujeres entre 25 y 35 años en su mayoría, pero 25-45 en su mayoría, es el 80% de el público que me sigue, que se identifica conmigo y lo veo en las conferencias, en los encuentros que tenemos, en empresas, en instituciones públicas, en organizaciones de la sociedad civil, en organismos internacionales, pero también lo veo en mis redes, y los numeritos no fallan. Entonces, tenía el algoritmo deseo te lo dice. de hacer un proyecto que tuviera que ver con el bienestar de las mujeres, así que eso me tiene sumamente satisfecha. En estos días, por una decisión legal, como que multaron a un hospital, digo, a una clínica de mucho prestigio nuestra, por no haber atendido incluso a un legislador que participó, estaba en la noche del Jet Set y logró una condena. Cuando uno ve esas cosas, uno piensa, bueno, la condena se logró porque fue contra alguien de relativo poder político y posiblemente poder económico, o realmente porque eso está ocurriendo en nuestro país. Pero lo saco a colación porque tú diste una opinión al respecto de algo parecido que te ocurrió precisamente a ti el día del atentado, si podemos decir, contra ti. Sí, o sea, yo creo que sí, que tiene que ver con el hecho de que se pueda mediatizar, no solamente el hecho de que sea un senador, sino también que la tragedia del Jet Set fue algo que ha sido
bastante documentado cada uno de los casos y demás. Entonces, esa parte influye, o sea, no hay dudas de eso, porque mi statement de ese artículo que escribí para El Caribe es precisamente que en el país podemos llenar fácilmente 5 o 6 veces un estadio con las víctimas de las clínicas, y es lamentable, porque yo no solamente lo viví en el sentido de que yo recuerdo claramente cuando estaba tendida en una camilla, vamos a decir, y con la ropa ensangrentada, y entonces yo escuchaba gritar a los señores que me llevaron, al maestro y al capataz, y yo le pregunté a una enfermera qué le pasa a ellos, y me dijeron es que están nerviosos, están alterados, pero luego ellos mismos me dijeron no era por el hecho en sí, es que no te querían recibir, exactamente, pero gracias a Dios, y con él todavía guardo una amistad, un vecino que había sido testigo del hecho arrancó detrás del vehículo. ¿Un vecino del lugar o vecino tuyo? No, vecino del lugar. O sea, que presenció todo ahí en la zona de Piantini. Y cuando vio que estos señores me levantaron y me llevaron en un carro, él le cayó atrás. Entonces, realmente lo que sucedió es que sus hijos estaban en el balcón, acababan de llegar del colegio y vieron todo, y sus hijos corrieron hacia donde él estaba en la habitación llorando. De hecho, él tuvo que brindarle acompañamiento psicológico a sus hijos por lo que ellos presenciaron. Y entonces él salió de inmediato, y él fue que se hizo responsable sin saber cómo iba a solucionar ese tema, pero lo hizo sin pensarlo. O sea, que realmente es como tú dices, o sea, si nos pusiéramos a recoger casos específicos, tendríamos cientos de casos. Lo que pasa es que no tienen la trascendencia ni tuya, por ejemplo, porque aunque tú en ese momento no eras una figura pública, pero el hecho en sí te convirtió en figura pública de alguna manera a partir de ese momento. Eso es así. Porque no solamente eso, o sea, a ti te dimos un seguimiento de en qué iba a terminar todo, y incluso no recuerdo bien a partir de quién tú llegas a ver al doctor Melgen, que en ese momento tenía todo el prestigio del mundo como médico en los Estados Unidos, un médico dominicano, que lamentablemente terminó de manera desagradable. Pero para que tú veas, es cómica esta parte, pero precisamente porque aquel vecino no sabía de cómo iba a salir del lío, empezó a llamar, a hacer llamadas para que me brindaran soporte, auxilio en ese momento. Entonces, la primera dama en ese momento, el señor Félix Bautista, Gonzalo Castillo, o sea, hubieron una serie de tomadores de decisión del gobierno en ese 2012, era exactamente, exacto, que 2012. se dieron cita y me dieron el soporte para que yo pudiera trasladarme a Miami a tratarme con el doctor Melgen, a quien yo quiero muchísimo. Sí, no. Lo admiro y lo quiero muchísimo. Sí, no, y realmente era, yo recuerdo que todos esperamos con ansia el diagnóstico de él. Sí, la verdad es que él es reconocido, o era reconocido, porque creo que ya no ejerce, como el doctor que no se rinde. Y en su sala de espera yo compartí con montones de gente que habían sido desahuciadas por otras clínicas, y él tomaba esos casos y le brindaba toda su atención, toda su expertise. Estamos hablando que el doctor Melgen es un intelectual, un académico, claro. O sea, y entonces él hizo todo lo que estaba en sus manos. Siempre me decía, Francina, mis manos son un instrumento, pero Dios es quien tiene el poder. Y yo creo que de alguna manera él me preparó, porque fueron meses en los que yo pude hacer mi proceso.
cuando alguien asume una discapacidad, primero entra en shock, luego en negación, luego en depresión, luego viene la aceptación. Entonces, digamos que yo estuve primero en esa etapa de shock y brinqué de ahí a la aceptación, porque el doctor me arrojó una esperanza. Él estaba luchando conmigo, tenía un círculo de apoyo con mi familia, y poco a poco yo me fui dando cuenta que por más esfuerzos que él hacía, por más cirugía, por más láser, no iba a pasar nada. Entonces, sí o sí. Al final yo dije, o sea, él no dejó de tratarme. Yo dije, mire doctor, vamos. Y en la misma clínica del doctor Melgen, entonces, me contactan, se hizo una gestión aquí a través de la Embajada Americana, me contactan para brindarme también acompañamiento en lo que es los programas de vida independiente y rehabilitación vocacional que imparte el Miami Lighthouse for the Blind and the Visually Impaired. Y ahí yo aprendí a vivir como una persona ciega y entendí que no era tan malo la ceguera cuando se tienen herramientas para ser autónomos, para trabajar, para estudiar, para recrearse, para tomar tus propias decisiones. Pero no hay duda que estamos hablando de ti, que es una situación especial. Estamos hablando de ti, que es una situación especial, que no es lo de la generalidad de la gente. O sea, yo me imagino que tú tienes mucha tecnología, qué sé yo, tablets, equipos, no sé qué, que te pueden hacer independiente totalmente. Pero, ¿qué le pasa al común de ciudadano que no tiene esos recursos? Me imagino que por eso tú trabajas en tu fundación. Claro, pero fíjate que por los avances de la tecnología, de la educación, de la medicina, exacto, las herramientas que brindan capacidad de participar plenamente a personas con discapacidad en la vida social, hacer el ejercicio ciudadano y también los marcos normativos existen desde hace décadas y están cada vez más accesibles. O sea, digamos que en el 2012, cuando yo adquirí la ceguera, para una persona ciega, andar, o sea, escalar de andar con una brújula por la vía pública a andar con un GPS, tenía que comprar un GPS accesible que costaba entre $700 y $2,000. Ahora lo tienes en el iPhone. Exacto. Tienes el Google Maps, que con un lector de pantallas ya está resuelto ese tema. Entonces, cuando los dispositivos, los servicios, los espacios de uso público se diseñan no para un grupo en específico, para todas las personas. Entonces, como es un uso masivo que se le da a ese producto o servicio, pues está a disposición, o sea, no tiene un precio prohibitivo, aunque sigue habiendo brechas. Obviamente, que te digo, 4% de la población del país con discapacidad tiene acceso a tecnología, y la tecnología adaptativa que le permita trabajar eficientemente, pero las brechas empiezan desde el momento en que un doctor te da el diagnóstico de discapacidad y no te brinda la información necesaria para sobrepasar la discapacidad. Y luego entonces, esos padres que no tienen información sobre dónde su hijo puede acceder a servicios para desarrollarse como sus semejantes, entonces te dicen, tú no puedes, tú eres esto, tú eres lo otro, y esa persona, ese niño se convierte en una mochila ya para una familia vulnerable, se convierte en una carga y se pasa su vida confinado. Yo le digo a la gente lo más parecido a cómo vive la mayor parte de las personas con discapacidad de nuestro país es cuando estuvimos confinados por el COVID, porque las personas con discapacidad están encerradas, no pueden salir, tienen miedo a salir, sus familiares le prohíben porque dicen que pueden morir en las calles, ya sea porque lo atropellan, ya sea por cualquier situación, y entonces pasan la mayor parte del tiempo pues aisladas. Y eso
que hay muchas que todavía su familia las esconde porque es una práctica de siglos atrás que de alguna forma en zonas rurales se mantiene. Francina, y así como tú te preparaste, o como estás preparada, no hay duda en actitud, mentalmente y en toda tu capacidad, ¿y tu familia? Me está viendo ahora mismo, mi familia. Mis También padres se preparó. todo el tiempo. No, fíjate que dos figuras completamente distintas, los dos jugaron un papel, un rol Yo me imagino, completamente fundamental. distinto. Mi papá tiene una fe infinita, entonces él en el momento que yo le digo, papi, yo creo que yo de esta término sigue, yo no quiero vivir así, él me dice, mija, yo no sé por qué te está pasando esto, pero Jesús te dice, no temas. Y eso, o sea, fue reciente ahí, a quemarropa. Entonces, y todo el tiempo mi papá me repetía lo mismo, hasta que, y me decía, tú vas a construir algo mucho mayor que lo que perdiste. Entonces, al final yo empecé a decir eso en voz alta también, que yo lo que venía iba a ser más grande. Autoconvencerte. Es que al final es como fíngelo hasta que lo logres. Fake it until you make it. Cuando uno lo declara, termina convenciéndose y luego lo construyes tú mismo. Yo me dije, bueno, sí, va a ocurrir algo positivo mucho mayor que lo que yo perdí, y porque yo lo voy a hacer. Entonces, ese círculo de apoyo es la gran diferencia entre personas con discapacidad que pueden superar las barreras o no. Luego ya mi mamá, que es todo amor, o sea, para mi mamá esto ha sido más doloroso que para mí misma, porque a mami le duelen sus hijos más que ella misma. Pues ella se volcó toda su atención. ¿Tú eres hija única? No, No. pero el amor de ellos es infinito. Entonces, entonces mami se dedicó completamente el 100% de su tiempo a propiciar mi rehabilitación, el tema de los medicamentos, esa comida completamente líquida. Sí que había en ella una carga emocional, pero esa carga emocional estaba en toda la familia, y parte de eso fue la razón por la que yo quise salir de ese círculo de sufrimiento. Entonces, mi primera, independizar. Digamos que mi primera invitación a salir fue cuando me dijeron, mira, que hay un programa de rehabilitación que te quieren enseñar a usar el bastón, y yo dije, espérate, esta es la mejor excusa para yo pararme de la cama. Y cualquier cosa que yo haga ahora mismo va a sumar, porque yo perdí todo lo que para mí era importante, yo lo había perdido en ese momento, mi carrera, mi trabajo, digamos, mi autonomía, mi integridad física, mi salud, yo estaba en una cama. Entonces, todo lo que fuera de eso era ganancia. Completamente, así es. Entonces, ya a partir de ahí, pues ese fue el primer impulso. Sí. Y aquí también mi mamá me fue en República enseñó Dominicana. a administrar mis emociones. Eso es que yo no estaba todavía bien consciente cuando me trasladaron en una aeroambulancia para Miami. Yo estaba bajo muchos calmantes cuando a mí me trasladaron. Entonces, estamos hablando de más de una década. O sea, que tú eras jovencita. 13 años. Sí, 13 años. 28 años. O sea, jovencita. Recién cumplidos. Exacto. Ahora yo cumplo años 2 veces en noviembre. Claro. El 4 y el 23. Y lo celebramos. El día que Dios no quiso que murieras. Así es. Que con menos que eso la gente se muere. Que me dio una oportunidad. No, con menos que eso. Y no hay duda de que cuando alguien pasa por una experiencia de esa naturaleza y se queda vivo, por algo es. O sea, amén. Algo grande tiene que hacer, porque óyeme, la gente tropieza en un escalón y se mata, se desnuca. Entonces, algo tan impactante. Bueno, estuve a centímetros de no contarlo. Exacto. Pero también eso me ha enseñado a jugar con el hecho. Por eso mi conferencia se llama A Prueba de Balas. Es evidente. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Bueno. Denos unos momenticos con nuestros compromisos comerciales.
En el segmento anterior nos quedamos con Days to Shine, Days to Shine, a prueba de balas. Así es. Así es. No hay duda que se refiere a la experiencia tan grande que tú pasaste. Y mira dónde estás, hermosa, alegre, optimista. Yo decía al principio, y ahora me estoy convenciendo más, que esto va a ser como una carga de esperanza en medio de un mundo y un país que nos llama exactamente a lo contrario, a la desesperanza. Bueno, Days to Shine es un evento donde de manera masiva participan mujeres. Es un espacio para compartir, para intercambiar estrategias, no solamente para el bienestar, sino también para la imagen, muy enfocado en la mujer. Entonces, a mí me pareció un espacio idóneo para lanzar esta nueva iniciativa que nadie puede decirme que yo no soy a prueba de balas, pero no se limita solamente al testimonial. Es que las mujeres que participen de este espacio accederán a una caja de herramientas que a mí me han funcionado, que han sido el pilar de los logros que yo he podido alcanzar en estos años y que entiendo pueden ayudar a otras mujeres a construir sus proyectos de vida y al mismo tiempo hacerlo sintiéndose satisfechas, sintiéndose felices con lo que hacen, porque de alguna manera hay como un mito con la felicidad, de que la felicidad es algo que es inalcanzable, que está al final del camino, que es como que una consecuencia de algo. Sin embargo, más que nada la felicidad es algo que se trabaja día a día y que nos podemos otorgar en pequeñas dosis con estrategias específicas para ser resilientes, para construir oportunidades a partir de los retos de la vida. Y te decía al principio que estoy súper contenta porque no se trata solamente de una conferencia, sino que a partir del sábado, y no quiero revelar es un proyecto de vida. Digamos que voy a buscar tender un puente entre Francina y las mujeres de la República Dominicana. Es lo más grande que he hecho luego de la fundación y estamos poniendo mucha energía y vamos a poner a disposición esto que no quiero revelar lo que es para dejarlo para el sábado, pero yo sí quiero dejar claro que luego de la conferencia el sábado pues empieza un nuevo camino de la mano con el público femenino que tiene tanta relevancia para la vida en sociedad en nuestro país. En todos los ámbitos las mujeres somos protagonistas y sin embargo muchas veces llevamos 17 cartones y no nos cuidamos a nosotras cuando al cuidarnos, al otorgarnos bienestar, en el momento en que nos sentimos bien, no solamente estamos cuidando de nosotras, sino de todo nuestro entorno, porque las mujeres impactamos en todos los entornos, en el entorno que nos rodea impactamos a las personas que tenemos cerca. En una ocasión tuve la oportunidad de conocer el esquema, por así decirlo, de una charla que tú impartiste. Y que inclusive la tratamos en un grupo en el cual yo pertenezco y que daba una especie de ruta a realizar en la vida de cualquier persona, no importa la circunstancia, a los cuales tú llamabas los 7 principios. Particularmente a mí me impactó en el primero, que decía redefinir la adversidad. Claro. Sí. Bueno, porque definitivamente
con los problemas hay que saber vivir, hay que aprender a vivir, porque ¿quién puede decir que no tiene que enfrentar un problema? Los problemas son parte de la vida. Entonces, entender que volviéndonos locos no logramos nada, y eso fue algo con lo que yo tuve que aprender a lidiar. O sea, yo podía llorar, yo podía incluso buscar venganza, y eso no me iba a devolver la vista. Entonces, no vale la pena llorar por la cosecha perdida. Lo que vale es construir a partir de, porque todos tenemos un reto que enfrentar, todos tenemos. Entonces, si convertimos esos retos en peldaños para alcanzar nuestros objetivos, eso es resiliencia. Y por eso hablamos de redefinir la adversidad yo lloré muchísimo, porque yo soy un ser humano de carne y hueso, pero cuando yo empecé a llorar de pie, actuando, moviéndome, rehabilitándome, entonces sencillamente aprendí a administrar mis emociones y a construir con lo que tenía. Entonces ahí empezaron a surgir, sin yo proponérmelo, proyectos, nuevos objetivos, una vida nueva para mí y para todo el que me rodea, pero no solamente eso, también un camino para edificar la vida de otras personas. Entonces, todo lo que uno haga en esa dirección te genera mucha satisfacción. A mí todo esto me sirvió de terapia, pero además yo vivo con una contentura. El que ve mis redes sabe que yo estoy todo el tiempo riéndome, muy satisfecha. Hay cansancio emocional porque trabajamos temas difíciles, pero ese cansancio no se compara con la satisfacción de hacer un trabajo que te gusta. Claro. ¿En qué momento de esa rehabilitación, por así decirlo, surge la fundación? ¿En qué momento? Pues fíjate que yo estaba en cama cuando me llamó don Peter Weiner, quien fue hasta hace poco vicepresidente de la fundación, y me dice que me olvide de volver a ser ingeniera, que él entendía por la manera positiva en que todo el mundo estaba reaccionando a mis intervenciones, que yo tenía que hacer algo con eso. Pero yo no lo entendía y solamente asentí. Él me pidió permiso para el proceder legalmente, le dije que sí. Dejé que le pusieran el nombre a la fundación. Probablemente si me involucro no le pongo mi nombre, pero solamente accedí. Y luego entonces, en un momento dado, yo soy fanática de la pelota, como cualquier buen dominicano. Exactamente. Y entonces en un momento a mí me invitan a jugar béisbol para ciegos, big béisbol, al estadio de los Marlins, y aquello fue increíble. O sea, yo dije, si los gringos se inventaron una forma en la que yo puedo jugar béisbol, no hay nada que yo pueda hacer como una persona ciega. O sea, salí de ahí sintiéndome capaz de todo, porque literal me arrastré por el field, le hice out a otra gente, le vocié, tú apestas, you suck. Me la pasé riquísimo. Y entonces cuando estoy con esa euforia, me llama un amigo, Endel Guerra, y me dice, ¿ya está? Y yo, ¿qué cosa? Ese es tu primer proyecto, el primer proyecto de la fundación. Entonces, y lo materializamos, hicimos un equipo de trabajo de voluntarios, y ya luego entonces empezamos a trabajar con el bastón blanco. Alguien me dijo, Francina, en Latinoamérica las personas no tienen acceso al bastón como lo tienen aquí en Estados Unidos, entonces eso es esencial para una persona ciega. Es costoso. No es lo costoso, es que no es atractivo. Es que tiene un entrenamiento también, tiene que tener un entrenamiento. Sí, pero no es atractivo vender algo que alguien no puede pagar. O sea, es un público que no puede pagarlo, entonces, ¿quién lo va a vender? No tiene un atractivo comercial. Exacto. Y por eso, entonces, es difícil porque tal vez tú lo puedas comprar en internet, pero entonces
quienes pueden comprar en internet, el que tenga una tarjeta de crédito, una dirección, o sea, hay brechas para poblaciones que son vulnerables y que no tienen ningún medio de vida productiva por la marginación a la que ha sido sometida en la sociedad. Obviamente que ha habido un proceso de reconocimiento, hemos hecho un trabajo, pero todavía estamos lejos de alcanzar niveles aceptables de participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Y entonces el primer instrumento que necesita una persona para poder entrar por una puerta, mínimamente para salvaguardar su integridad física, es el bastón. Y nosotros somos una institución que tiene bastones de movilidad para personas ciegas todo el año, todo el tiempo nos llaman, está ahí disponible. El requisito es tener ceguera y que presentes, si se te rompió en la calle, que presentes que se te rompió, o por lo menos más de un año sin haber recibido el bastón. ¿De qué material es? Es de aluminio, es bastante resistente. De hecho, nosotros compramos la marca líder a nivel mundial porque para que puedas resistir los obstáculos de la vía pública. Sí, exacto. No, y además que se utiliza golpeando. Uno ve que golpean precisamente, me imagino que es para poder... Pero si te lo pisa un motorista, no hay forma. Exacto. Eso se va a romper, y si no se rompe, se va a doblar. Exacto. Entonces, como hay muchas personas ciegas, trotamundos, que todo el tiempo están en la calle, pues generalmente tienen ese riesgo a que venga uno que es más ciego todavía y se lo pise. Sí, más ciego de actitud. Completamente. No, y decía yo en los comentarios, realmente salir a la ciudad con esta cantidad, o sea, es una cosa monstruosa los motores que hay, y cada día va a haber más, es lógico, porque mientras más se deteriore el tránsito, más motores va a haber, porque tú vas a resolver tu transporte con un motor y no vas a tener que coger carro público, qué sé yo, o sea, que es una verdadera locura. O sea, que yo me imagino que los motores deben haber deteriorado muchos bastones. Bastante. Me imagino. Pero fíjate que... Tú sabes que en un momento yo pensé que la fundación se llamaba Bastón Blanco. Porque de alguna manera es un proyecto tan popular que más, que cuando lo comencé a buscar, lo busqué como Fundación Bastón Blanco. Y no, es Francina. No, sí, pero ya eso tiene su propia personalidad, Bastón Blanco. Por eso tiene su... Ya, a partir de la semana que viene empezamos la campaña fuertemente. Ya a promover el Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, empiezan a salir los videos de las personalidades que se sometieron a la hostilidad de la vía pública. Y te decía, o sea, cuando yo recibí mi bastón por primera vez, yo tuve un gran descubrimiento porque, wow, tú no te imaginas lo que la técnica de orientación y movilidad puede hacer en un individuo. O sea, yo le decía a mi papá, ¿para qué yo quiero piernas? Si yo no las estoy usando. Yo le decía, papi, ¿qué es peor, perder 2 piernas o los ojos? Y él me decía, mija, yo no sé, y yo le decía, yo creo que los ojos, porque yo, en el momento que perdí mis piernas, yo perdí mis ojos, perdí mis piernas. Y mentira, eso cambió en el momento que recibí mi bastón. Ahora, claro, Francina, tú tienes la ventaja, que no sé porque uno no sabe, que es más limitante no haber visto nunca o ver, o sea, primero porque tú eres ingeniera, por tanto tú tienes inteligencia espacial, de poder imaginar las cosas. O sea, vamos a comenzar por ahí, de manera... No, pero ojo, una persona que se entrenó para caminar con el bastón desde pequeña tiene más habilidades, es mejor viajero que yo. Sí. Eso indudablemente. Lo que pasa es que yo tengo lenguaje no verbal y eso ayuda a comunicarme contigo. Yo tengo perspectiva visual, eso también ayuda a romper el hielo, porque cuando yo digo que algo es rojo, yo sé de qué yo estoy hablando. ¿Tú entiendes? O sea, lo que te digo, o sea, que como tú tienes el conocimiento porque lo viviste, o sea, por ejemplo, ¿qué significa un color para una gente que nunca lo ha visto? No sé. Tienen referencias, por ejemplo, amarillo, brillante como el sol, verde, o sea, tienen referencias, pero no es igual que el que lo ha visto. Pero saber, o sea, decir que es mejor tener una discapacidad adquirida o de nacimiento, eso va a depender del individuo y del entorno, porque el entorno tiene un mayor impacto que la propia discapacidad en el individuo. Entonces, porque la mayoría de las personas con discapacidad con adquirida no salen de la depresión,
También. Y no lo aceptan porque sienten que se sienten inferiores, viven con el cuerpo o sea, viven autoflagelándose, sufriendo. Entonces, ese es el que nunca ha tenido la vista, vamos a decirlo, no tiene que hacer ese switch. Entonces, pero decir que hay una ventaja o no va a depender, porque uno tiene que montarse en la ola y aprovecharse de eso. Hay momentos en los que yo tengo que hacerme la pendeja también y utilizar la ceguera porque para lograr, porque yo soy intensa en lo que yo quiero. Entonces, como utilizo también la ignorancia que hay en nuestra sociedad para lograr mis objetivos, porque eso es parte del tigueraje que tenemos que emplear. No, definitivamente hay que hacerlo. O sea, culturalmente tenemos grandes discapacidades, y no me refiero a las personas con discapacidad, sino al resto de la sociedad. La mayor barrera de la persona con discapacidad es el modo en que nos siguen percibiendo los tomadores de decisión, nuestras familias, los profesores, a pesar de los avances que han habido en materia de tecnología y de herramientas para brindar participación. Entonces, tú tienes que buscar la forma, el que no se tira se jondea. Y bueno, la realidad es que a todo esto, yo recuerdo con mucha nostalgia el primer día que yo llegué al país, luego de mi rehabilitación, de mis meses de cirugía, y decido encontrarme con mis amistades en un centro comercial del país. Estoy entrando a ese centro comercial por la escalinata, iba con mi bastón, y una señora se tiró al piso, se puso de rodillas y me dijo: tengo que darte las gracias, porque yo estaba depresiva por una situación de salud de un hijo mío, y verte a ti es algo que me inspiró levantarme y decir de qué yo me estoy quejando. Entonces, esto que estoy haciendo y que este camino que inicia a partir del próximo sábado con A Prueba de Balas es refrendar eso que tanta gente me ha dicho, que ha contado con mi testimonio, con mi historia de vida para motivarse, para salir de una situación de tristeza, para ver la vida a través de otros ojos y ver los problemas desde otra perspectiva. Entonces, en ese sentido, estoy sumamente emocionada, honrada de poder acercarme al bienestar de las mujeres, de brindar estrategias, brindar herramientas para construir a partir de tantos retos que tenemos que enfrentar las mujeres todos los días. Y bueno, dejarle saber al público que todavía puedan adquirir sus boletas en Tu Boleta, y que mi conferencia A Prueba de Balas es este próximo sábado a las 10 de la mañana en el Hotel Embajador, en el marco de Days to Shine, así que no se lo pueden perder, y a partir de ese día pues empieza otro camino enorme en mi vida. Los detalles se van a saber este fin de semana. Pues Francina, yo creí que era mucho tiempo y resulta que ha sido muy poco tiempo. Por tanto, tienes el compromiso de volver a este programa a fin de año, donde ya tú habrás podido hacer una evaluación de tu A Prueba de Balas. Así es. Y haber demostrado una vez más uno de tus principios, en este caso el principio sexto, mantener el propósito en todo lo que haces. Amén. Amén. Francina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y te comprometo desde ahora para diciembre de este mismo año a que tú me digas el resultado de tu A Prueba de Balas. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Además, que me encantó que mencionaras los principios, o sea, de verdad que lo tenemos que detallar, porque nada más hablamos de uno, solamente nos quedaron todavía 6 por detallar.
Pero gracias por este espacio, gracias por el cafecito que me puso activa. Te acabo de despertar. Y recordar que pueden también seguir mis redes, @Hungría Muy Francina. divertidas, muy divertidas. Ay, la gente me Tu dice, Instagram es muy divertido. No, la gente vive conmigo. Es que es una cosa increíble. Dije, Francina, me encantó, que el viaje, que estos brincos que tú diste. O sea, en las redes se van a enterar de todo lo que está sucediendo, pero también, pues, que la cita es este próximo sábado y ahí también tendré esa interacción con el público. Tenemos capacidad para 300 personas, así que ojalá que podamos compartir con este público que se dará cita y que este esfuerzo que estamos haciendo pues sea de provecho para todas las mujeres de la República Dominicana. Muchas gracias, Francina. Muchas gracias.